Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad veremos cómo usar la mejor herramienta de IA para arquitectura. Les facilitará y les brindará un trabajo de calidad a nuestros amigos arquitectos. También es la mejor herramienta para diseñadores gráficos, diseñadores de productos, diseñadores de interiores y diseñadores de juegos y animaciones. Les hablamos de PROM Artificial Intelligence. En este tutorial nos centraremos exclusivamente en cómo usar PROM Inteligencia Artificial en arquitectura. Y algo muy importante, les dejaremos un código de acceso que todos ustedes podrán usar para canjear 20 créditos gratis para usar PROM IA. El código es mi nombre, Freddy en letras mayúsculas. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, se registran con su cuenta de Google. Una vez hecho el registro correspondiente, le damos a confirmar. Una vez en la interfaz principal del programa, les sugiero cambiar de idioma con la pestaña que está en la parte superior derecha y seleccionar el idioma español para su comodidad. Ahora, como primer paso, veremos cómo mejorar los planos con la herramienta Renderizado de bocetos. Para eso nos vamos a la parte superior izquierda, a la pestaña Herramientas de IA, le damos un clic. Ahora ingresamos a la herramienta Renderizado de bocetos, le damos un clic. El siguiente paso será subir la imagen del plano que queremos mejorar. Para eso le damos un clic a esta pestaña. Le damos a subir imagen y elegimos la imagen desde nuestro escritorio. Ahora en la parte izquierda nos vamos hacia la parte de abajo y elegimos la pestaña Estilo, le damos un clic. En Estilo tenemos las siguientes opciones: personalizar, anime, fotografía, arte conceptual, ilustración, único y arte. Ustedes pueden probar cada uno de estos estilos, pero como pueden ver, en fotografía se encuentran los estilos más realistas. Entonces elegiremos el estilo fotografía y en general elegiremos realista. Aparte de la opción general, tenemos las opciones fotografía documental, fotografía de moda, fotografía artística y fotografía en blanco y negro. Ustedes pueden jugar con el programa y elegir cada una de esas opciones, pero ahora lo dejaremos por defecto. Estilo fotografía y en general elegimos realista. Ahora volvemos a la parte izquierda y configuramos la siguiente pestaña que sería escena, le damos un clic. Después nos vamos a la pestaña interior, le damos un clic. Y elegimos la opción plano del piso. Es muy importante elegir plano del piso para tener el efecto maqueta. También tenemos las opciones de elementos de la escena, estilo interior y medio ambiente. En esta oportunidad solamente elegiremos el estilo plano del piso en escena interior. Ahora volvemos a la parte izquierda y la próxima pestaña para configurar es la pestaña Modo, le damos un clic. En Modo tenemos las siguientes opciones: estructura, preciso, esquema, profundidad, concepto de precisión y concepto. Cada una de las 6 opciones tiene la información de su función en la parte baja. En esta oportunidad, nosotros elegiremos estructura. Veamos qué nos dice. Utilizando tecnología de extracción de estructura de última generación para generar los mejores resultados con ultra alta precisión. Ahora lo siguiente es muy importante. En la parte izquierda, un poco más abajo de la pestaña Modo, tenemos la pestaña Creatividad. Veamos qué nos dice. Elegir un nivel de creatividad más alto puede generar imágenes más imaginativas, pero es posible que no sigan estrictamente el boceto original. Eso quiere decir que mientras ustedes suban más el nivel de creatividad, entonces el resultado se alejará más de la imagen original. Nosotros dejaremos la creatividad por defecto. Y un poco más abajo tenemos la configuración avanzada, que también la dejaremos por defecto.
Pero hay algo muy importante: en la configuración avanzada, en la última pestaña de abajo, tenemos la pestaña para configurar el número de imágenes que crearemos. En este caso, también lo dejaremos por defecto en 3. Ustedes pueden elegir 1, 2 o 3. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Primero veamos el plano original. Ahora veremos el resultado número 1, el resultado número 2 y el resultado número 3. También pueden hacer la comparación dando clic en una de las imágenes mejoradas y en la pestaña Comparar de la parte inferior central. Le damos un clic. Lo siguiente es muy importante: en caso de que el plano mejorado les traiga alguna incoherencia o defecto con respecto al plano original, la solución es muy simple y la veremos enseguida haciendo una fusión del plano original con el plano mejorado. Haremos la fusión del plano original con el plano mejorado usando otro estilo. Ahora probaremos otro estilo. Para eso nos vamos a la pestaña Estilo de la parte izquierda. Ahora nos vamos a la pestaña Único y elegimos la opción Cortes de papel 05. Le damos un clic. Ahora nos vamos a la pestaña Escena y mantenemos el estilo Plano del piso. Ahora configuraremos la pestaña Modo. Le damos un clic. Esta vez elegiremos la segunda opción, que es Preciso. Ahora le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. El resultado número 1, que como pueden ver, generó una especie de plano y maqueta a la vez. Veamos la segunda imagen. Y este sería el tercer resultado. Ahora el siguiente paso será usar la herramienta Fusión Creativa. Para eso, elegiremos una de las imágenes para usarla como imagen de referencia para la fusión. La descargaremos dándole a Descarga de previsualización. Ahora nos vamos nuevamente a Herramientas de IA. Ahora en la parte central izquierda elegiremos la opción Fusión Creativa. Le damos un clic. Aquí subiremos la primera imagen de plano que subimos para mejorar. Le damos un clic a la pestaña para subir imágenes. Como pueden ver, aquí tenemos el primer plano que subimos para mejorar. Elegiremos esta imagen. Ahora elegiremos el plano mejorado para fusionarlo con el original. Le damos un clic. Nos vamos a la pestaña Personalizado y le damos a subir una imagen. Ahora elegiremos el plano mejorado que descargamos hace un momento. Ahora lo siguiente es muy importante. En Estilo tenemos la imagen del resultado final, que resultará entre la fusión del plano original y el estilo, que sería el segundo que subimos. Ahora nos vamos a la pestaña Modo, le damos un clic. Y lo siguiente es muy importante. Para que el resultado de la fusión mantenga todos los detalles del plano original, le damos a Preciso. Dejamos la intensidad de estilo por defecto y le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. Primer resultado. Segundo resultado. Y tercer resultado. Como pueden ver, el primer plano que subimos, que sería el plano original, se fusionó con el estilo que elegimos y el resultado de la fusión mantuvo los detalles del plano original subido. En síntesis, ustedes suben la imagen del plano que quieren mejorar, eligen un estilo y en el caso de que el estilo les traiga algún defecto o alguna incoherencia, entonces ustedes fusionan el plano original con un estilo, eligiendo toda la configuración que vimos anteriormente para que el plano original se fusione con el estilo que eligieron y no tenga ninguna incoherencia o variación. Y si ese procedimiento les parece muy largo, entonces tenemos una segunda solución posible que es mucho más simple. Al momento de mejorar su plano, ustedes eligen un estilo y le bajan la creatividad a 0. Después le dan a Generar.
Y si el resultado les convence más que el primer paso que vimos de la fusión, entonces se quedan con la segunda opción de bajar la creatividad a 0. Ahora le añadiremos el efecto maqueta a este plano simple que no tiene sombras. Para eso nos vamos a la pestaña Subir imagen. Le damos un clic a subir una imagen. Elegimos el plano simple. Ahora introduciremos el prompt Modelo Físico 3D. Ahora nos vamos directamente a la pestaña Modo, le damos un clic y esta vez elegimos la opción Preciso. Ahora le bajamos la creatividad a 0 para que el resultado final mantenga los detalles del plano original. Le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados, veamos. Le damos a la pestaña Comparar y nos damos cuenta que el plano mejorado mantuvo los detalles del plano original. Aquí tenemos el resultado número 1 y también tenemos el plano original. Como pueden ver, los 3 resultados generados son realmente fascinantes. Y sin duda les gustará mucho más a tus clientes que les enseñes el plano mejorado de la derecha a que les enseñes el plano simple de la izquierda. Ahora el siguiente paso será mejorar los alzados. Para eso nos vamos a subir imagen, elegimos el plano del alzado, ahora nos vamos a herramientas de IA, le damos un clic. Ahora le damos a renderizado de bocetos. Y aquí tenemos la imagen del alzado frontal. No introduciremos nada en el prompt. En estilo nos vamos al estilo arte, le damos un clic. En estilo arte, la opción que mejores resultados nos ha dado es la opción de pintura al óleo clásico 03. Entonces elegimos esta opción. Ahora nos vamos a la pestaña escena. Aquí elegiremos interior y plano de piso, que aunque no sea una planta también funcionará para el alzado. Ahora nos vamos a la pestaña modo, le damos un clic. Y en modo elegiremos estructura. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. Le damos a la pestaña comparar. Y me parece que tiene algunas incoherencias. Veamos el segundo resultado. Está mucho mejor, pero sigue teniendo algunas incoherencias. En caso de que el resultado tenga incoherencias, si el procedimiento de fusión que vimos al principio del tutorial les parece muy largo, ustedes simplemente llevan la creatividad a 0 y le dan a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Como pueden ver, el primer resultado está mucho mejor. Ahora veamos el segundo resultado. Sin duda mejoró muchísimo. Y el tercer resultado, que también mejoró muchísimo. Pero como se habrán dado cuenta, después de bajarle la creatividad a 0, los resultados siguen teniendo incoherencias. Ahora veremos si en este caso el procedimiento de fusión, que es un poco largo, es mejor que bajar la creatividad a 0. Para eso elegimos un modelo y lo descargamos. Ahora nos vamos a fusión creativa, le damos un clic. Elegimos la imagen original. Ahora seleccionaremos el estilo. Nos vamos a personalizado y subimos la imagen que acabamos de descargar. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. Le damos a comparar. Aquí tenemos el primer resultado. El segundo resultado y el tercer resultado. Ya no existen incoherencias, el resultado es fantástico. Entonces, en este caso, la fusión dio mejores resultados que llevar la intensidad de estilo a 0. Ahora haremos una prueba más con otro alzado. Le damos a subir imagen. Elegiremos esta imagen de alzado. Ahora introduciremos el prompt, nuevamente modelo físico 3D. En modo elegiremos modo preciso. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Le damos a comparar. Resultado número 1
resultado número 2 y resultado número 3. Sin duda son buenísimos. Ahora veremos cómo mejorar los planos de situación y paisajismo. Para eso nos vamos nuevamente a herramientas de IA. Elegimos renderizado de bocetos. Ahora subiremos el plano de situación y paisajismo. Le damos a subir imagen. Elegiremos esta imagen. Ahora nos vamos directamente a la pestaña estilo. Le damos un clic. En estilo nos vamos a arte. En arte nos vamos a pintura artística. En pintura artística elegimos pintura artística 32, que fue el que mejores resultados nos dio después de un arduo estudio. Ahora nos vamos a la pestaña escena, le damos un clic. Aquí elegiremos diseño de paisaje. Después elegiremos plan de paisaje. Ahora nos vamos a la pestaña modo y en modo elegimos estructura. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. Le damos a comparar. El segundo resultado. Y el tercer resultado. Sin duda es fantástico. Si ven alguna incoherencia, solamente deben seguir el procedimiento de fusión nuevamente. Ahora veremos cómo crear fotos de maquetas de arquitectura. Para eso volvemos a la interfaz principal del programa y nos dirigimos a Generador de imágenes de IA. Le damos un clic. Ahora introduciremos el prompt, una maqueta de arquitectura de la Casa Blanca en Washington, D.C. Ahora le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, aquí tenemos los 3 resultados. Veamos. Aquí tenemos el resultado número 1, el resultado número 2 y el resultado número 3. Me gustó mucho el resultado número 2. Como pueden ver, parece una maqueta de cartón. Pero no olvidemos que esta maqueta de la Casa Blanca fue generada por la inteligencia artificial de Prom AI. El siguiente paso será crear una maqueta desde una fotografía de la verdadera Casa Blanca en Washington, D.C. Para eso subiremos una fotografía real de la Casa Blanca. Le damos a subir imagen. Elegiremos esta imagen. Como pueden ver, tenemos una vista frontal de la Casa Blanca. Ahora introduciremos un prompt explicativo de cómo queremos que el programa genere una maqueta de la Casa Blanca. Les dejaré este prompt preparado en la descripción del video. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Veamos. Primer resultado, segundo resultado y tercer resultado. Como pueden ver, en los 3 modelos generados tenemos incoherencias. Pero estoy seguro de que esto se debe a que yo no le di al programa una buena imagen base de referencia. La foto de la Casa Blanca que subí tenía vista frontal y no tenía muy buena posición. Estoy seguro que ustedes no tendrán ese problema, pero si llegan a tenerlo, lo solucionaremos muy rápidamente con la función Fusión Creativa. Ustedes ya tienen el conocimiento para llegar hasta este punto y usar Fusión Creativa. Ahora le damos a Generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los 3 resultados. Comparemos. Sin duda, los resultados son buenísimos. Ahora veremos cómo renderizar modelos 3D. Para eso volvemos a la interfaz principal del programa, le damos a herramientas de IA y elegimos renderizado de bocetos. Ahora subiremos la imagen en 3D. Si ustedes tienen un modelo hecho con rinoceros, no es problema, el procedimiento es el mismo. Ahora elegiremos un estilo, le damos un clic. Elegiremos en estilo fotografía. En general elegiremos realista. Ahora nos vamos a escena. Nos vamos a arquitectura y elegiremos la opción villa. Ahora nos vamos a estilo de construcción, le damos un clic. Aquí yo elegiré arquitectura elemental. Ustedes pueden elegir el que quieran. Ahora nos vamos a la pestaña medio ambiente y elegiremos día. Ahora nos vamos a la pestaña modo, le damos un clic. Elegiremos estructura. Aquí elegiremos preciso. Ahora le damos a generar.
Y una vez finalizado el proceso, estos son los tres resultados. Veamos. Le damos a comparar. Resultado 1. Resultado 2. Y resultado 3. En el prompt ustedes pueden introducir que quieren ladrillos, madera y todo lo que quieran en el resultado final. Como ya saben, esta es la pestaña del prompt. Ahora veremos cómo convertir un boceto en una imagen realista. Para eso volvemos a la interfaz principal de Prompt AI. Ahora nos vamos nuevamente a herramientas de IA, le damos un clic. Nuevamente nos dirigimos a renderizado de bocetos. Ahora subiremos el boceto hecho a mano. Le damos a subir imagen. Elegiremos esta imagen. Como ustedes ya saben, los bocetos se hacen al inicio de un proyecto. En estilo, elegimos fotografía y en general realista. Ahora nos vamos a la pestaña escena, le damos un clic. Ahora en escena nos vamos a interior. Elegiremos sala de estar. Lógicamente ustedes elegirán la opción de acuerdo a su boceto. Ahora nos vamos a estilo interior. Elegiremos clásico moderno alemán. Ahora nos vamos a medio ambiente y elegiremos día. Ahora nos vamos a la pestaña modo, le damos un clic. Y esta vez elegiremos concepto. Buenos resultados a través del sacrificio creativo de la precisión. Aquí la inteligencia artificial hará su mejor trabajo. Si ustedes quieren, pueden introducir un prompt simple, como por ejemplo, una sala interior con materiales modernos, en fin. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. El primer resultado, comparemos. Se le dio la mayor creatividad posible a la inteligencia artificial, porque a veces el boceto son solo líneas, y la inteligencia artificial hará su mejor trabajo para traernos el mejor resultado. Ahora veamos el tercero. Sin duda los tres resultados son fascinantes. Ahora en el próximo paso veremos cómo crear imágenes para concursos de arquitectura. Para eso volvemos a la interfaz principal del programa, nos vamos a herramientas de IA y elegimos la opción Fusión Creativa, le damos un clic. Ahora subiremos la imagen para concurso de arquitectura, le damos a subir imagen. Elegiremos esta imagen. Ahora subiremos la imagen de estilo, le damos un clic. Nos vamos a personalizado, subir una imagen y elegiremos esta imagen. Como pueden ver, el modelo son edificios de una ciudad. Como imagen de concurso, ustedes pueden elegir alguna imagen blanca. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, estos son los tres resultados. Primer resultado, segundo resultado y tercer resultado. Veamos la comparativa. Como pueden ver, los tres resultados son fantásticos. El programa en la versión gratuita nos da 10 créditos mensuales. A continuación les dejaré el procedimiento para que introduzcan el código que es mi nombre, Freddy, en letras mayúsculas, para que el programa les dé 20 créditos gratuitos. Es muy importante que ingresen al programa desde el link que les dejaré en la descripción del video para introducir el código. Primero ingresan a Pricing en la interfaz principal y después ingresan el código en la pestaña Redeem a Code. Una vez vista la herramienta más potente para arquitectura como es Prompt AI, espero que el programa les sirva muchísimo. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.